Hola, hola, ¿cómo están? Miembros, de la FEMES? Muchas gracias por estar en una entrevista más con los pioneros de sexualidad. Y el día de hoy, híjole, pues estoy bien contento porque pues nunca pensé que yo fuera a entrevistar a este hombre que admiro tanto desde hace muchos años, desde que llegué a la Ciudad de México. Lo conocí antes en la tele, de conocerlo en persona. Y bueno, pues él es Luis Perelman, sin más ni más, sin dar mucho preámbulo. Lo sabemos, lo hemos escuchado todas y todos, ¿no? De que él es sexólogo y activista por la salud sexual y es una persona híjole, que nos ha ayudado muchísimo a tener muchas de las leyes, de los derechos que tenemos ahora. Y pues bueno, te doy la bienvenida, Luis. Mil gracias por aceptar esta entrevista para la FEMES. ¿Cómo estás? Gracias, bien encerrado, pero muy, muy ocupado. Sí, 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 se ha pasado eso en la pandemia. Pues bueno, nada, Sí. la verdad es que queremos saber en estas entrevistas, pues sobre ti, sobre la parte más humana de Luis Perelman. Digo, yo no sé si, bueno, las personas pues que no tengan la oportunidad de conocerte, digo, Luis Perelman es una persona pues que tiene como las mejores vibras, ¿no? O sea, como un carácter muy, muy lindo y contrasta muchísimo, ¿no? Con todo lo que tú te has enfrentado, Luis, desde que empezaste, que es a muchas leyes en contra de la diversidad sexual, muchas injusticias y así. Entonces, antes que nada, o sea, primero me gustaría, pues, que nos Ujú. contaras a todas y a todos qué onda contigo, o sea, ¿qué- ¿cómo fue que se te prendió en algún momento el foco de decir, yo voy a ser sexólogo y voy a ayudar a la gente de esta manera? Pues muchas gracias por la invitación. No soy de los de la primera línea de sexología, de la primera generación, pero pues tuve la suerte pues, de decir en qué ayudo y pues ya estoy ahí estoy con los demás. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? Eso, bueno, originalmente tú dijiste que soy muy lindo, pues yo era el más lindo, el niño El más más. bueno, el más inocente, tranquilo, serio, responsable, nerd, pudoroso, niño bueno, Y ya se que los no se quitó. mete en problemas, que no se mete en problemas, que no pregunta y que no va a preguntar de cosas sucias, groseras, y y va a hacer todo lo que le dicen los adultos, porque los adultos ya pusieron el camino, ¿no? Exacto. Entonces, yo decía, pues, y yo no preguntaba, entonces no sabía, pero había que actuar como que sabías. Entonces, todo en orden desde chicos, ¿no? Y cuando oyes a la gente hablar de estos temas, es a través de chistes, los chistes de Pepito, a ver qué levanta, a ver qué ve, a ver qué mete, a ver qué conquista y se sale con la suya, ¿no? Ok. O los chismes y los chistes cuando estás en una reunión social, de repente se para la persona, la gente popular, la- en cualquier fiesta, y empieza a contar chistes, y cuando llegan los chistes sexuales, todo el mundo escucha. Y la persona que cuenta el chiste lo cuenta tan bien y lo cuenta tan sabroso entonces todo el mundo parece que está en esto y lo entiende y ja, 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 jijiji. Y los chistes son, al final, en general, los chistes no sirven para nada, pero en eso nos quedamos. Y si hoy abres el periódico en la sección por ejemplo, el Reforma, en la sección de los editoriales, ahí está Catón, y diario están los chistes de las vírgenes y del chistoso y del señor y los infieles a ver quién consigue y los mismos chistes de siempre, pero y eso es lo que vende, lo que jala, lo que tiene, esa fue mi educación, lo que yo veía. Ajá. Yo Y eso decía, te llamó la atención, pero algo no te lo que cuadraba. yo decía, Ok. o sea, cuando dice ser sexólogo y aprender de sexualidad, no es de que aprendemos, desde chiquitos oímos muchísimo y decimos muchísimo y repetimos y contamos y actuamos como que sabemos y hacemos. Vamos a las películas y pues algo hacen y yo me acuerdo de las famosas películas
de los adolescentes, a ver cómo logran su primera vez. Y era a como dé lugar, ¿no? Y a ver a quién conquistan y cómo le hacen. Y eso era lo que se oía. O las Y infidelidades, ¿no? sí. Todo esto, sí que Y ponen en los novela. albures, y para los albures somos doctores, doctoras, y yo, o los niños, desde niño, los niños hablan, mira, yo decía, pues quién sabe de qué están hablando, pero es grosería, entonces yo ni me meto. Entonces yo no entendía, y yo sabía todo de las niñas. Ay, las niñas reglan, que tienen que cuidar, se embarazan, pues cuidado de respetarlas, y pues hay que tener, yo sabía muy bien qué les pasaba a las niñas. Yo no sabía lo que les pasaba a los niños. Okay. Y yo desde que en primaria yo andaba con erecciones poderosísimas, yo pensaba que era el único al que le pasaba eso. Y te morías de la Y vergüenza, ¿no? Así de, ahora se ¿qué es habla de esas esto? erecciones espontáneas. Pues no me levantaba porque era la tienda de campaña en el Sí, cuarto sí. salón de clase. Pero Ok. yo no sabía de nadie más que lo pidiera, que le pasara eso. ¿Por qué no lo platicabas con nadie, Porque, seguramente? pues no, como yo soy niño, me llevo con los adultos no hablan de eso con los niños, pues no, pues yo me quedaba en ascuas. Sí, sí. Y llega, y después llega la adolescencia, bueno, la pubertad, y empiezan los sueños húmedos también, pero muy eróticos. Pues, ¿qué me está pasando? Y empieza a salir, quién sabe qué pasa ahí, que sale de entre las piernas, y quién sabe si son mocos, Sí, ¿son qué? Que sí, o ¿no? Que si te es quedas. pus. Sí, tengo una infección. Pero se siente bien rica esa infección. Sí, pero ¿y a Ah, quién le dices? ¿No? exactamente, sí. Y ¿Y qué cuando los niños se pasó? supone que inocentes no me pasara, pues después aprendo de que pues prenden o sea, abren las hormonas y somos un reguero de hormonas pero pues, y yo preocupadísimo de manchar mi ropa y de que se den cuenta y cómo hacerlo. O sea, yo me la viví en la vergüenza, en la pena, en el miedo, en la soledad de con quién hablo de esto. Pues, ¿qué es esto? Sí, sí, No sí. solo que eso, ¿qué es esto? O sea, de saber todas las niñas y no saber esto. Y yo no sabía. El otro era la gran pregunta, ¿cómo llega el pinche esperma? Si hay espermas, pues, ¿cuál es el esperma y cómo llega al óvulo? Aquí. Ajá. ¿Y cómo Sí, voy a pararme en una librería en ese tiempo para agarrar un libro, para abrirlo y la gente se va a dar cuenta que estoy viendo un libro de sexualidad? ¿Qué no sabes? ¿Qué andas de pervertido viendo esas cosas? pero te llamaba la atención, Claro, pues supongo. ese era el gran misterio de la vida, de todo. Pues, ¿cómo es que todo, qué? ¿Dónde pregunto? ¿Qué hago? Ajá. Y si pregunto, pues se va a caer toda la cara de que todo está bajo control, todo está bien. Todo. Sí, supongo que todo eso es como respuesta como a una educación, pues que tradicional, Sí, religiosa, pues todo esto, yo ¿no? creo que yo tuve la suerte de también ir a una escuela laica, al Liceo Franco Mexicano, Ok. y cuando al final a los 15 años llega la clase de reproducción, en tercero de secundaria, la maestra dice, bueno, pues así son los cuerpos, y si tienen preguntas, pasen conmigo después. ¿Tú crees que yo voy a ir a preguntar? Sí, pues claro, por supuesto que no. Bueno, pues así me la viví 3 años, de los 12 a los 15, con esas terribles dudas y al mismo tiempo muy intensas. Y entonces, esa parte bueno, ¿dónde consigo información? ¿Dónde pregunto? Y cualquier tema que sea de sexualidad, de sexo, hay muchísimo, pero pues no me servía a mí, porque es la forma en que lo cuentan. ¿Y a quién le vas a preguntar? Si le preguntas, va a contarle a todo el mundo que no sabes. Exactamente. Y Entonces, entonces, ¿cuál fue el paso, el gran paso tuyo hacia... descubrí en el libro, un libro en mi casa había, se llamaba el famoso libro de todo lo que querías saber sobre sexo y, no, y te da miedo preguntar, del doctor Reuben. A ver. ¿Y cómo lo Ahí me di conseguiste? cuenta que el pene entra en la... Ahí está, ese sí estaba en la casa.
No sé Ah, por qué. mira, ahí lo tenía. Sí, Igual, pero no sé, igual y mi tus papás educación han no de fue haber dicho. religiosa. Sí, sí, pero ya ves que luego hay papás, porque a mí también pasó lo mismo, de que como que no saben qué decirte y encuentran un libro de sexualidad y lo meten por allá para ver cuándo el hijo lo encuentra y se ponga a leer, ¿no? Y eso es como la contribución de los papás. Ya, que averigüen por uno. Mi papá llegó a decirle, bueno, yo sé que tienes inquietudes, yo esto lo aprendí en la calle, él creció en Francia. Ah, bueno, pues en la calle. Bueno, y ya cuando te cases, yo decía, bueno, cuando me case, ya pues me dirán bien de qué se trata. Yo pensaba que eso, ya, porque cuando tienes hijos o cuando ya tuviste la experiencia, que aunque antes del VIH, si tienes la infección, pues ya es una infección, entre comillas, venérea, pues era como una marca de que lo habías logrado, como tu marca de guerra, ¿no? Ujú. Y si embarazas a alguien, pues quiere decir que lo hiciste bien, y si tienes un hijo, pues ya cumpliste, ya te graduaste en sexo. Entonces, así me la pasé, y el niño, bueno, pues no voy a meterme en problemas. Bueno, pues ahí sí, Manuela fue la salvadora. Llegó lo del Tu fiel acompañante. muy fin. Muy bien. Eh, Eh, y todavía la universidad, y estudié contabilidad. No, no soy estudiaste contabilidad, contabilidad y no administración. sabía. Ok. Entonces llego estaba viendo televisiones, había cablevisión y veía los programas americanos y había una señora, una abuelita, psicóloga, que hablaba de sexo con los grandes cómicos. Iba a los programas principales, con Johnny Carson, con David Letterman, y ella hablaba de erección y de orgasmo y de eyaculación. Una, ella, nacida en Alemania, hablaba como judía, hablaba como buena abuela judía en inglés, Ajá. y hablaba de estas cosas y ponía en vergüenza a los que se supone que saben todo de estas cosas. Y les daba terror porque hablaba en serio. Y yo dije, ¿qué tengo que hacer para eso es ser sexóloga? ¿Qué tengo que hacer para averiguar Para que eso no dónde se pase, estudia eso? ¿o qué? ¿Dónde estudio? ¿Dónde averiguo? ¿Cómo puedo hacer como ella de hablar con esa tranquilidad, esa seguridad? De Sin decir, sexo. no quiere decir que lo estoy haciendo, pero pues, y que voy ¿Cómo, a, cómo se llamaba esa mujer? la doctor Ruth Westheimer. Ruth Hoy West. todavía, hoy ella tiene 95 años, 96, y Ah, sigue está siendo, viva. tú preguntas allá, ¿quién es sexóloga? Te dicen, doctor Ruth, todo el mundo sabe quién es doctor Ruth. Como aquí tú preguntabas, ¿quién es sexólogo? Pues no te dicen, bueno, el gran público, ¿no? ¿A quién conoce sexólogos? Te van a decir Anabel Ochoa, Sí, exactamente. te van a decir Silvia Olmedo, te van a decir, Exactamente. no te hablan de nosotros. Sí. Entonces, este, y yo decía, bueno, pues, ¿dónde estudio eso? Y yo iba a terapia, ¿dónde estudio eso? No, pues quién sabe, pues me costó trabajo hasta que me recomendaron AMES primero y fui a preguntar, y después, también, después llegué a IMESEX también, Ahí me sex. Ahí ¿y estudiaste. qué era IMESEX? Yo soy IMESEX. ¿Qué Sí, era IMESEX? Era pues el Era Instituto un Mexicano. departamentito en la colonia Roma, en un edificio, Sí, y AMES sí, era sí, sí, sé dónde unas es. oficinas en una casa. Yo dije, ¿por qué no están en una universidad? ¿Por qué no la sexualidad no se estudia en serio? Porque no, pues es mal visto, es poco profesional. Sí, claro, no es profesional. No, Oye, no te da seriedad, es poco serio hablar de exactamente. estas cosas. Entonces, y cuando yo vi dije, no, para decidir, dije, bueno, decidí MESEX porque tenía los talleres vivenciales y, y yo dije, también quiero la acreditación. ¿Cómo se acredita uno? Entonces hablé con Juan Luis, me dice, yo soy acreditado de ASECT, de la Asociación Americana, que da acreditaciones. Ah, muy bien. Bueno, pues entonces tomé los talleres, entré a la formación en IMESEX y
ahí fue la revelación de que puedes, los talleres vivenciales de mantener la discreción, la confidencialidad, no pasa lo que crees que va a pasar, pasan otras cosas, pero como en los talleres la gente se permite abrirse cuando son bien llevados y te das cuenta de muchas cosas. Primero, que hay demasiada violencia. La gente cuando podía mencionar todo lo que le pasaba o hablaba de otras cosas, y son los talleres espacios privilegiados. Y ahí donde revisar actitudes, creencias, valores, los talleres, la información también dada en forma, pues grandes maestros. Pero al mismo tiempo yo complementé y dije, bueno, es que si yo digo que quiero ser sexólogo porque eso no saben cómo se come, ¿dónde estudio algo serio? Entonces mi tía, Galia Sefcovic, en ese tiempo, en paz descanse, ella era de desarrollo humano. Me dice, ¿por qué no estudias esto en la Ibero? Porque quizás tengo que volver a estudiar psicología o psicoanálisis. ¿Qué tengo que hacer? Y desarrollo humano es el ayudar en el cambio para la gente donde está. Y no tenía que ser psicólogo para estudiar la maestría. Entonces, y es la Ibero. Entonces podía yo decir ¿qué estabas haciendo ahora? Estoy estudiando una maestría en desarrollo humano con especialidad en sexualidad humana. Ya suena muy, Ya suena ya, más acá, ¿no? Ya. más para poderlo decir, porque sexólogo nadie entiende. Eso fue mi formación y desde entonces yo creo, pues si en una palabra ayer estaba pensando que yo creo que mi apellido sería, en vez de Perelman, sería Puentes, porque pues yo hice puentes. Pues esto que estoy viendo acá, ¿por qué no se lleva para acá? ¿No? Ajá. Y de empezar a hacer, y la misma inocencia o seriedad, o decir, ¿qué pasa si probamos? Y entonces abrí una librería, El este, armario abierto. el armario, ¿dónde se puede hacer un espacio para hablar tranquilamente de sexualidad? ¿Dónde se consiguen los libros tranquilamente? Pues ahí conocí a Rina. Eso es el camino de cuando ya vi las entrevistas con Eusebio, con ese encuentro famoso en Cuba. Yo estaba ahí de alumno de IMESEX, ahí estaba de Juan Luis también. Entonces IMESEX iba a ser parte de la FEMES. Mira, tú Yo estuviste estuve ahí en yo Cuba. representé a IMESEX y IMESEX iba a ser parte de la FEMES en la Constitución. Ay, mira, órale. Oye, ¿qué edad tenías cuando estudiaste en IMESEX? ¿Cuántos años tenías? Estabas chiquillo, ¿verdad? Mm, 30 31. Y cuando sacaste el armario abierto. Perdón, una cosa antes. ¿Dónde encontré hablar de sexualidad? Yo dije, bueno, fui a vivir, a estudiar a hebreo a Israel. A Y dije, Israel. bueno, a ver si allá me recomiendan un lugar para aprovechar, para ir estudiando de sexualidad. Ajá. Otro, y fui a dar a 2 lugares con un sexólogo y era justo antes de la Guerra del Golfo. Estoy hablando del 91. Y me dice este sexólogo especializado en discapacidad, me dice, primero, ¿qué estás haciendo aquí? Va a haber una guerra. Regrésate. Regresa. Y, y le dije, pues es que quiero saber qué hay, dónde se puede estudiar, qué hay. Dice, en Estados Unidos, estudia donde estudió Eusebio, el doctorado en Nueva York. Ahí puedes ver. Y después, cuando ya estaban cayendo los misiles que mandaba Saddam Hussein, en la noche, un día fui a hablar con una que estudió ahí y que me dijo, no, pues en Israel no hay nada, pues mejor en Estados Unidos. Entonces ahí, cuando lo que hice es en México dije, mejor combino la desarrollo humano con IMESEX, y así es como lo saqué. Pero sí, la búsqueda de dónde estudiar también tuvo Su chiste. su chiste, Sí, sí, porque sí. ¿dónde estudio algo en serio? ¿Dónde voy a aprender a hablar en serio de esto? Porque eso es lo que no sabemos hacer, ¿no? Exactamente. No, y esto que estás diciendo me parece súper rescatable. Creo que nunca lo había platicado, digo, nunca habíamos platicado de algo así, pues de tus raíces, de cómo fue esto. Y en realidad yo creo que esa fue, Luis, como una lucecita, ¿no? En la historia de la sexualidad en México, por lo menos, de sacar a flote la palabra
¿cómo le hago para que me crean? ¿Cómo le hago para que sea serio esto, no? O sea, porque todos los demás antes de ti, o sea, como que todos, sí, la oficinita, y sí, pues traíamos los libros y traíamos los artículos y tal, y lo discutíamos, pero no había, ¿sabes? Algo que sostuviera una universidad. Esto que estás platicando, pues, lo cual a mí me parece, uf, o sea, como que a alguien se le haya ocurrido el poder decir, sí, o sea, de estudiar desarrollo humano con especialidad en sexualidad, pero vengo de la Ibero, o sea, como que sin sonar pretenciosos de ninguna manera, pero es buscar que la gente pero que le dé le dé la credibilidad seriedad al ante la tema. gente. Exactamente. Y después resulta Y que es del no, primero que lo escucho. y hay también la historia de que, bueno, tomas los talleres, pero ¿dónde está registrado ante la SEP? Pues no, y MESEX fue el primero en certificar sus estudios. Sí, Y después exactamente. llegar a que se certifique. Por eso se creó un CAPSEX, y estás viendo la historia, se buscó un consejo certificador para que la gente, en poder decir quién sí tiene estudios serios que pueda hablar sobre esto. De todas maneras, el CAPSEX no consiguió certificación de gobierno y pues tiene su propia historia, pero y fue importante, pero ¿cómo le haces de todas maneras? La gente, ¿a quién le cree cuando citan a hablar de sexo? Pues te citan a Woody Allen. Sí, te Ese es el que sabe mucho de sexo. Sí, los de literatura, la gente sí sabe mucho de sexo, pero ¿dónde están los estudios? ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde se puede ayudar de veras a la gente? Entonces, eh, y al mismo tiempo cuando hablas con la gente, pues hablar en nuestro léxico, todo el tiempo te dicen, pues lo mandaron a la verga, lo chingaron, se lo chingaron, pasó lo que tenía que pasar. No, pues, ¿qué es lo que tenía que pasar, no? exactamente. ¿No? Pues entonces sexo es igual a coito. Pues, porque entonces, y mi vivencia era, sexualidad tenía o un grandísimo no, o un grandísimo sí. ¿Y por qué no puede haber bueno, cómo sí o cómo no, en poderlo hablar? Eso ha sido, si yo ayudé a que se popularice también la sexología, o se lleve a más público, creo que esa fue mi aportación. Igual el llegar a los medios, el que yo hable a televisión, pues yo me hubiera muerto de pena de decir, aquí estoy, vamos a hablar de esto. Pero como sexólogo, entonces lo puedo hablar. Y también los talleres ayudaron muchísimo. Entonces, Exactamente. Oye, por todos, ejemplo, ¿cómo fue ese paso? Por ejemplo, todo el armario abierto, ¿no? Que el armario abierto, pues es la primera librería así de desde el mera nombre, sexualidad, desde el ajá, nombre. desde el nombre, salir del closet casi, casi, ¿no? Salte del Ahí closet, el se le pone. crédito es de Rina, que conocía a Rina. Ahora, Rina es de Somesi. Ella estudió en Somesi y yo dime Ah, sex. ajá. Historia de Romeo y Julieta. Sí. Aparte, bueno, pero fue una mancuerna pues que sigue vigente hasta la fecha, Pues ¿no? sí, Resultó pegó, muy, muy, resultó muy bien. bien. Pero, por ejemplo, el armar una librería de esa categoría, ¿cómo fue? O sea, el traer libros, ¿no te viste con problemas, pues, por ejemplo, porque me acuerdo que después, digo, no sé si fue al principio, pero yo ya que conocí el armario abierto, tiempo ya después de haberlo conocido, ya ves que estaba esta etapa en donde entrabas y era todo lo de sexualidad infantil y después más sexualidad del adolescente y más atrás ya lo más hardcore, bueno, lo más serio, si le quieres llamar, y lo más hardcore hasta el final, ¿no? O sea, pero por ejemplo, el montar algo así, ¿cómo te lo recibió la sociedad y esto a ti, Rina? Todo el tiempo nos decían, no los van a cerrar, no han tenido problemas. Pues, ¿y cuando lo abrimos? Cuando fue este famoso congreso de 98, porque dijimos, pues vamos a aprovechar el trampolín. En, en 3 meses, ya lo habíamos medio pensado, pero cuando estaba clara la fecha, pues tenemos que abrir. Abrimos con nuestros libros porque no nos daban crédito las editoriales. Hasta que no montes y empiecen, pues no te ponemos nada. Entonces, pues fue una carrerísima y ese congreso en 98 yo me la pasé trayendo y llevando libros
al Hotel Presidente Chapultepec. O sea, esa fue muy poquito vi del Congreso. ¿Y por qué? La propuesta era, vamos a empezar con niños. Pues sí, vamos a hablar cómo hablar de sexualidad a los niños. Y esa era nuestra entrada. Bueno, decir, todo lo que estudiamos, porque eso va a ser la librería. Incluye todos los temas, porque aquí se le echa luz, eso es el armario, a todos los temas relacionados con sexualidad. Exactamente. No, No sí. tuvimos ningún problema en ese sentido. Okay. Y resulta que por estar abiertos todo el tiempo, pues la gente entraba y preguntaba sin problema. Y es como mi venganza de lo que a mí me costó trabajo entrar y abrir un libro, que otras personas pueden entrar y revisar y decidir qué se llevan. Y aquí no vamos a decir qué estás agarrando, Exactamente. perverso. No, exactamente. No, ir al armario abierto era así para mí como la experiencia. O sea, era como entrar hacia una nube, ¿no? Y ver todo lo que te querías tragar para leer de todo. Esas eran las experiencias de ir al Y, armario abierto, que era padrísimo. y dijimos, vamos a poner todo lo que sea sexualidad. Pues resulta que era todo. Entonces, y ya, pues sí, era un espacio grande de muchos temas de sexualidad. Así Ok. empezamos. Oye, Luisi, a ver, entre otras cosas, bueno, tú eres expresidente de la FEMES, ¿no? En el 2006. Entonces, como el armario, entramos a la FEMES en el Congreso de Veracruz, del que habló David. Sí, que ese fue de los primeritos que ahí Que, entré yo, ahí yo andaba ahí de chiquitillo, en el de Veracruz. Entonces, ahí qué onda, ¿cómo fue el rollo de meterte ya a la FEMES y empezar ya con cambios más pues de activista, ¿no? Porque al final lo que me encantaría antes de que termine esto es cómo te ha ido a nivel político, qué has logrado y esas experiencias que has tenido pues políticas. Pero primero la sobre FEMES y todo, luego lo... pues yo soy activista desde chico. Me interesa la política, me interesan las noticias y que no me lo cuenten. No solo leer noticias porque lo que aprendí es que lo que oyes a primera vez no es lo que te dicen un día después o 3 días después o una semana después. Yo dije, y lo viví por todos los temas de política. Yo estoy en la comunidad judía y me interesaba todo el tema de antisemitismo, derechos humanos, entonces y yo soy activista en esos temas Desde siempre. desde siempre. Eh, Eso me dije, bueno, pues los que se están reuniendo, cuando ya entramos a la FEMES, pues ir a ayudar a participar en las reuniones que eran maratónicas, hasta las 2, 3 de la mañana fácil, para estar en la organización del Congreso de Morelia. Y pues simplemente fueron muchas horas nalga. Y entonces el decir en qué ayudo, y estar ahí y estar presente y contribuir desde lo que yo podía, es lo que pues pues mostró de que yo tenía interés. Y cuando buscan quién puede, quién quiere, en Morelia me dicen, ¿qué tal si le entras? Pero ahí es donde dijimos, pues que entre mejor una mujer y alguien sexóloga, pues más. Ya entró Norma, y ella estando en Monterrey, yo le dije, Norma céntrale tú y González. yo te apoyo desde México. Yo soy tu vicepresidente, Norma González, yo soy tu vicepresidente. Y así fuimos 3 años. Entonces yo era el representante de Norma en México. Y 3 años, ahí lo que se aprendió de los problemas de Veracruz, también de punto de vista de congresos, el equipo que organizó Guadalajara, pues puso reglas muy claras, muy sencillas, pero muy claras de manejos del Congreso, porque antes decía la gente, pues si yo soy sexólogo, a mí me tienen que pagar todo, pues sí, pero si le pagas todo a todos, pues no hay dinero, ¿no? Y al final esperaban que la gente, haya muchos gastos para compensar, pero pues organizar un congreso es una empresa. Y, Sí, sí, sí. y lo que aprendimos, esas reglas las puso Guadalajara. Esto sí, esto no, para acá, esto es un encuentro de colegas,
y todos los colegas tenemos que contribuir, y la FEMES no recibe, no somos una entidad de gobierno ni una dependencia de una fundación y de una universidad, tiene que mantenerse. O sea, esos principios el equipo de Guadalajara lo puso muy claro, y de ahí es donde hemos aprendido. Y ahí entonces en Guadalajara ya fui presidente, entré, y lo, eh, Esto fue el estuve 2006, 5 años, ¿no? 2006, Ujú. pero ya era poder ayudar, eso era lo principal, y desde ahí, y como desde el armario, pues teníamos la posibilidad de ir sumando. Ya está, entonces esa fue la forma. Y a mí me gusta mucho decir, bueno, pues justamente que ser el espacio donde se acercan los especialistas, quien se pueda, para ser un facilitador para que la gente, para que avance. Esa fue la preocupación como FEMES durante o sea, tuvimos que posponer el Congreso, entonces al final estuve 5 años. 5 años estuviste, ¿no? Sí, hasta el 2011, hasta hace 10 años. 11 en Tuxtla Gutiérrez, En cuando Tuxtla. entró esta Marcela. Exactamente. Ahí, por Exactamente. ejemplo, la FEMES se preciaba de ser académica y de no manejar dinero, porque el dinero corrompe, ¿no? El dinero es problema, siempre no se sabe manejar, o no hay que estar con el gobierno, y lo político de educación sexual, ahí se abrió Demisex, porque FEMES decidió que se iba a centrar más en lo académico. Entonces, la lucha política por la educación sexual la centralizó Demisex, que originalmente muchas de las asociaciones entramos también a Demisex. Y ese fue como un brinquito a rollos políticos o... Eso fue, lo político fue ahí, en general los sexólogos no hacemos política, no nos metemos en política por estar en lo académico. Y yo por la formación de activista también me fui acercando con los temas de derechos humanos, de diversidad sexual, y con el armario entonces pues también entré como FEMES. Y es en qué ayudamos, o sea, no era de ser, no de en qué contribuir. Y mucho tiempo los sexólogos y la FEMES fue la única institución profesional, agrupación profesional, que apoyaba grandes temas alrededor de la sexualidad y de la diversidad. Otras asociaciones, pero como apoyo, los grandes cambios o avances a nivel de derechos de mujeres, derechos reproductivos, pues lo hicieron asociaciones que no son de sexólogos, GIRE, MEXFAM, Católicas por el Derecho a Decidir. O sea, y eso lo comentó Eusebio, no por ser uno sexólogo va a ser el protagonista, pero sí, ¿en qué ayudamos? Y de ahí esa práctica es lo que me fue ayudando, y sobre esta formación de poder hablar con calma de cualquier tema es la que me ayudó mucho a poder participar y de dar la cara como sexólogo. Exactamente, que has dado la cara en muchos Y donde, eventos, pues. sí, donde menos te lo esperas, y, por ejemplo, en televisión masiva, pues que nos inviten a Telehit durante 5 años, que yo nunca me esperé, y hablar como sexólogo, o sea, a nombre de la FEMES y a nombre del armario, pues fue, mucha gente decía, ¿cómo van a lugares, a estos programas de entretenimiento? Eso, no, solamente hay que ir a lugares serios. Entonces era al revés, pues dije, bueno, pues mientras a mí no me hagan hacer cosas, eh, chistosadas, Ajá, que y no que yo quieres. pueda dar mi mensaje desde mí, y eso contribuye para que la gente que no va a escuchar los mejores programas, que son Diálogos en Confianza o Patti Kelly, o pues que escuchen, que a ver que les sirva. Pues eso fue también una gran apoyo. O apoyar a quienes están en los medios. Si Anabel Ochoa, pues fue ella misma una institución, ¿no? Y si decimos, es que hay veces que los que están ahí en los medios meten la pata y dicen cosas mal, pues hay que ayudarles. Los medios no deciden quién está
¿quién va a hablar? Digo, nosotros no decimos quién va a hablar en nombre, hay que ayudar a quien está en el medio, pues para decirlo, tratar de establecer. Pues ahí es donde tenemos también un pendiente porque mucha gente también dice, pues yo estudié psicología, o yo sé muchos chistes, o leí mucha literatura, entonces puedo hablar de esto. Pues sí, pero ¿cómo te ayudamos para puntualizar, no? Eso, yo creo que falta mucho eso. No, pues sí, sin duda falta mucho, ¿no? Pero digo, creo que, híjole, pues has hecho un trabajo que ha contribuido tanto, tanto, tanto en la normalización del diálogo entre personas, entre los medios de Ah, comunicación de, y todo este. nos decían de Telehit, es que gracias a ustedes que ponían el programa a las 2 de la tarde, Sí, pues, entramos a las salas de las casas donde estaban las familias y hablábamos de estos temas. Entonces, nuestra forma de hacerlo, y sí, pues, el conductor, Horacio Villalobos, conductor, un gran conductor, muy profesional, pues, y muy reconocido, permitió que trajéramos y nos invitó, y esa información, funcionó, sí, sí. funcionó muy bien, muy bien. Yo lo Y veía después siempre. Sexo Diario en Canal 11 y después y ahorita dice, y el canal de sexo de She, que viene del productor de Sexo Diario, pues también ha sido gran aventura. Sí, gran aventura. Oye, Luis, bueno, y por ejemplo, también has trabajado muchísimo en el Consejo de la Asociación Internacional de las Familias por la Diversidad. También ha sido así como gran, gran, gran elemento para el derecho de la diversidad, para los derechos de las personas de la diversidad sexual. ¿Esto qué onda? ¿Cómo te metiste? ¿Por qué te llamó la atención? ¿Cuál ha sido la experiencia en términos de diversidad sexual? Pues empezó con el libro que escribió Rina, Papá, Mamá, Soy Gay, Así que, es. pues tenemos contribución, y se buscó distribuirlo en Estados Unidos. Fui a un congreso de diversidad y ahí conocí a mamás, y yo siempre admiraba el trabajo de PFLAG de Estados Unidos, y resulta que ellas son PFLAG. Entonces, me invitaron a otro congreso de diversidad y me abrieron los ojos yo ya había, en IMESEX, los testimonios que yo había oído de personas trans, también poderosos, pero en Estados Unidos, en de True Colors, había eh, este, es una actriz muy profesional que hizo un muy impresionante show y literario, musical. Yo me quedé a cuatro de la fuerza y el poder que sí tienen, que no vemos como sociedad. Ujú. Me abrió los ojos, pero también ahí, y ahí estaba un video que se llamó De Colores, que presentaron sobre el apoyo familiar. Yo dije, no, pues hablando de puentes, ¿por qué no presentamos este video en el Festival de Cine Mix en la Ciudad de México en 2002? ¿Y por qué no lo aprovechamos? Hacemos un encuentro de madres y padres con los grupos que ya hay en México, dos que ya estaban establecidos, de Letra S y otro de La Manta, de México, y otro que empezó con El Armario. Y vamos a hacer un primer encuentro. Y ese encuentro, la señora de Nueva York, Mila Marrone, dijo, pues yo conozco de otros países, y eso se fue armando y se convirtió en una red. Hicimos congresos ya en 6 congresos más, y ya hay actividades. Eso es lo otro, de que madres y padres que aprenden a entender, hablar de diversidad, porque son sus hijos, y apoyarlos y aceptarlos. Resulta que ellos también pueden ser sexólogos. No hay que ser, sí hay forma de hablar, de aprender de temas de sexualidad sin tener que hacer toda una maestría para poder ayudar a sus hijos. No tienes que ser el especialista. Y hay muchas cosas que sí puedes hacer para romper los tabús y tanta desinformación, tanta desinformación y violencia, que sí pueden aprender, y cuando aprenden son muy poderosos. El apoyo familiar y eso si facilité también para que madres y padres se reúnan más, porque los grupos ya habían empezado. Pues es eso, de que
seguir aterrizando los temas de sexualidad y apoyando para que de veras ayuden y que de veras sirvan. O sea, cuando aceptan a sus hijos y pueden hablar con ellos de todos los temas, es mágico cómo se unen las familias, cómo se comunican mejor, cómo se entienden, cómo la dinámica es maravillosa. Hoy, el tema de hoy son niños trans. Mucho tiempo el tema trans fue difícil, pero los sexólogos fuimos los que apoyamos para que por primera vez dijeran las autoridades, bueno, que puedan cambiar sus actas de nacimiento, pero querían los legisladores, asegúrame que los vas a checar y rechecar de que no hay pervertidos y no hay gente que va a aprovechar y no están locos. Entonces pusieron doble certificación para permitir que cambien sus actas. Pues era mucha burocracia y muy, muy engorroso, pero fue un avance. Entonces, eso es pero antes era menores de 18 ni se toca. Y hoy el tema resulta que los niños, el tema trans y la identidad de género es desde niños, eso es evidente, ya está comprobado, porque ahora ya se dieron chance de preguntar. Eso es lo que hicieron las personas que trabajan cualquier tema de sexualidad. Vamos a preguntar, vamos a averiguar. Y resulta que sí, mucha gente y no trans, la mayoría, desde muy jóvenes, desde chicos y primera infancia se dan cuenta. Entonces, ¿cómo ayudamos? Pues a través de los padres, para que no piensen y no digan que estamos pervirtiendo y cambiándole es un complot entonces a través de los padres de ideología de género, ¿no? Lo nuevo es que estamos aprendiendo a escuchar y a acompañar, no estamos tratando de cambiar a nadie. Y hay, gracias pues al internet y a las comunicaciones y más programas, más visibilidad, dice la gente, yo soy como él. Con esto me identifico y pueden preguntar y pueden averiguar lo que a mí me costó tanto trabajo. Por eso esto ya no se puede tener. Y qué bueno que podamos apoyar. El tema de hoy son infancias trans. Y el tema de hoy sí son infancias trans. Los sexólogos estuvieron al principio y ahorita ya agarró su propio ritmo muy fuerte, algunos sexólogos, y estamos tratando de apoyar. Sí, claro. No, y así como ahora el tema son las infancias trans, pues antes era la trans, lo trans en general, pues, y Así antes fue. era la orientación sexual, y antes era el matrimonio igualitario. La y luego sociedad de convivencia, el ajá, matrimonio, el día contra la homofobia, que pueda ¿sí? Y adoptar que las se personas. lograra el día contra la homofobia costó trabajo. Sí, Y ay, no, es ahí, que por ejemplo, yo estuve, ¿cómo entré al CONAPRED? La comunidad judía, el comité central me dijo, oye, están pidiendo candidatos, ¿qué tal si entras de candidato? También para representar el tema de la comunidad judía en los temas de discriminación. Y yo les dije, bueno, entro, pero yo hablo de todo. Me dijeron, sí, no hay problema. Entonces ahí yo entro representando, entre comillas, los temas de la comunidad y los temas de educación sexual y de salud. Como FEMES estuve representando a la FEMES en el CONAPRED 6 años y ahí teníamos reuniones, yo buscaba posicionar los temas cuando la vez que se ponía, con el gobierno de Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Chong, él venía y decía, díganme qué falta, qué tenemos que hacer como gobierno. Entonces, cada quien tenía la oportunidad de hablar 1 minuto. Yo le dije, oiga, oyendo todo lo que había pendiente de que estaba en las demás organizaciones, le dije, oiga, todavía no está oficial el día, internacional lo del contra la IMSS, lo del homofobia. IMSS, lo del IMSS, todavía no, el IMSS todavía no acepta personas. Dice, eso ya quedó, ¿no? Le dije, no, pues todavía hay muchos problemas, vea, porque no aceptan a matrimonio. Ya había muchos amparos y eso, pero eso ayudó para que el
secretario de Gobernación diga, pues arreglen eso, ¿no? Ujú. Cosas de comunicación, no es porque yo lo dije, sino nada más agregué y si ayudó a que dé vuelta ¿cómo se llama? La rueda, que ya estaba, pues eso fue una, y la otra fue el día contra la homofobia, que le dije, ya establecieron el día contra la homofobia, ya lo hicieron, ya lo publicaron, le cambiaron el nombre porque Calderón no había permitido que se llamara el día contra la homofobia. ¿Cómo El se día, llamaba antes? el día por la promoción de la tolerancia. Ay, hijos de su madre. Él le No, pues cambió el eso fue nombre a la hora de la efectivo. hora que llegó a su escritorio, no permitió que se llamara Día contra la Homofobia. Ok. Entonces se siguió pues, todo el proceso, pues es muy extenuante, muchas reuniones, hasta que dijo, lo publicó Peña Nieto ya como el día, lo cambió. Entonces en otra reunión con Osorio Chong, yo le dije, también nos daban un minuto, cada quien tenía un minuto para decir algo, 30 segundos. Yo le dije, oiga, el presidente del país no se ha reunido con todo el mundo, es el presidente de todo el mundo, debería escuchar y conocer las situaciones. Si hay un día contra la homofobia, que escuche lo que está pasando. Y dijo Osorio Chong, no, pues suena buena idea, vamos a ver. Y ese vamos a ver, le dieron seguimiento, pero ahí sí fue. Yo nada más puse la chispita, pero la presidenta del CONAPRED, Alejandra Haas, y se echó a andar en gobernación, iba a ser una reunión en privado con Peña Nieto en el 16, para que escuche, porque ¿cómo va a reaccionar el presidente o si no le va a dar pena hablar del tema? ¿Quién sabe si nada más va a repetir cuando hablamos de las vestidas con Fox, que si es la vestida en vez de la bastida, y si nada más no sabe, ¿qué tal si no sabe hablar del tema? Entonces mejor dije, en privado, que nada más escuche. Y resulta que lo hacen público y que el señor presidente entiende muy bien del tema y lo habló, nos dejó con el ojo cuadrado. Y fue un evento pues memorable, histórico, de que recibió el presidente de la República en Los Pinos a la diversidad. Exactamente. Entonces, ¿Esto en qué año fue? simplemente en el 16. En el 2016. Ándale, no, que ese fue, a ver, un gran avance. Digo, yo sé que sí lo estás poniendo tú como que pusiste la chispita, Luis, pero es que, a ver, lo hiciste. Así haya sido un chispitín, pero Bueno, pero se desarrolló. es esa parte de que nunca sabes qué es lo que falta para que todo lo que ya se ha hablado, y dicen, ¿por qué el gobierno habla? Porque, o ya le pones ideas a lo que piensa el gobierno. El gobierno son personas, hoy situaciones políticas. Exactamente. Y resulta que en ese momento todo concluyó y eso pues funcionó. Generó el No cambio, generó, fue generó ese cambio. pero el hablarlo, el decir, el poderlo proponer con esta seriedad, pues ayudó a que se eche a andar. Pero el gran seguimiento fue, claro, de el secretario de Gobernación, la presidenta del CONAPRED, Alejandra Haas, y que el mismo presidente diga, pues sí, vamos a hacerlo. Exactamente, no, eso fue una cosa Ese fue el maravillosísima que no, estuvo de emoción. sí, no, fue emocionantísimo. Yo estuve presente cada segundo viendo cada avance, ¿no? Porque en ese momento, pues imagínate, todos los sexólogos y sexólogas estábamos así de, ah, Luis, ¿dónde está parado? Lo que está diciendo, lo que está logrando. Y ay, mira, lamentablemente ahorita se nos está yendo el tiempo. Seguramente te vamos a volver a buscar para hablar de pues de todo este impacto, porque pues podríamos hablar 1000 horas de esto, Luis, pero ante esta entrevista, la verdad es que yo te quisiera agradecer porque nos muestras desde un niño, ¿sabes? Un niño así, ya sabes, todo, pues no sé cómo decirlo, no sé ni qué palabra ponerle, pero un niño pues muy tranquilo, muy lejano, ¿no? A todo lo que era la sexualidad de los seres humanos. Sin embargo, ahí como con una inquietud que nos muestras, ¿no? Que fue muy constante de decir, a ver, aquí algo no cuadra.
y a todo esto que nos estás contando, ¿no? A llegar a hacer cambios a nivel del país. La verdad, pues es que si eres una persona que todas y todos tenemos que agradecerte muchísimo de tu chamba, porque nos has ayudado a todas y a todos, ¿sabes? En muchas cosas en las que ahora tenemos derechos y tenemos obligaciones también. Y pues eso es algo que obviamente se agradece y que cualquier persona que pertenezca a cualquier organización de salud sexual y sexología, pues lo vas a ver. Por mucho que nos digas tú fue una chispita, lo vamos a saber, que tú fuiste el culpable de muchas de las cosas que se han logrado. No, fui parte del eh, equipo en Sociedad de parte Convivencia, en del equipo, Matrimonio parte del Igualitario, ayudamos. No fue por... Pero sí ayudamos, estábamos sí, adentro como sexólogos, o sea, eso fue... Y el tema trans. exactamente. Es que eso es, digo, para muchos es así como, wow, pues un gran logro, ¿no? Que se agradece. Oye, Luis, una última pregunta ya para ir. A ver. Y luego vamos a hacer una segunda entrevista, te vamos a buscar hasta encontrarte. Tú, como hombre, antes de ser sexólogo, antes de todo, toda esta chamba, toda esta cosa profesional a ti, ¿qué te ha dejado personalmente como hombre? Hasta ahorita, ¿no? Porque todavía eres muy joven, pues, pero todavía queda mucho que aprender, pero hasta ahorita tú dices, ser sexólogo a mí me ha ayudado a... Eh, ¿Sabes el juego de submarino? El de minas, que es famoso, de cuando vas Sí, 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 picando a ver qué sí, se abre. sí, sí, sí. Entonces, los temas de sexualidad, desde la Declaración de Principios de FEMES, que se convirtió en los derechos de WAS, yo empecé a ir a los congresos de WAS porque soy adicto a congresos. Pues a ver qué hay en otros países, pues también fue entrar a WAS y también el mismo esto de por andar de interesado, curioso en qué ayudo, pues también estoy ahora en WAS. Y de hablar de derechos sexuales, el poder integrar todos los temas de sexualidad, definir la UAS, y ahí están los grandes, las y los próceres, pues mexicanos ayudaron al gran cambio para la definición de qué es la constitución, el equivalente a la constitución, redefinir la salud sexual, definir la sexualidad, decir que los derechos, expresar que son derechos sexuales, no solo derechos reproductivos. Todas esas iniciativas que hoy codificó la Organización Mundial de la Salud, que son el referente, pues ahí están Esther Corona, Eusebio Rubio, Rafael Massín. Originalmente, en los orígenes de WAS, hay más personas, pero ahí está la huella principal. Pero cuando me dices, ¿en qué ha servido? Pues la definición de los derechos sexuales. Para mí ha sido la luz o la guía para poder ir caminando y abriendo paso enfrente de toda esta desinformación. No es de que la gente no sabe, sino que sabe demasiado y que demasiadas cosas que no sirven para nada. Entonces, poder ir a pasos firmes y que sin miedo, porque es esta mayor confianza, mayor claridad de que los derechos sexuales codificados, clarificados, con base en evidencia, con base en derecho, como parte de los derechos humanos, entonces me permiten avanzar con tranquilidad, con pasos firmes, en medio de tantísima desinformación, mitos, prejuicios y violencia. Para eso me ayuda a ser sexólogo, yo siento que la gente cuando cuentan los chistes o cuando están hablando y lo dicen en automático, siento como que están embrujados. Es otra conciencia. Es otra conciencia. Quienes estamos en sexología no contamos esos chistes. Así de sencillo. Pues no, así de fácil, pues no, así te entiendo perfectamente. Entonces, Este, si eso es lo que a mí me da el ser sexólogo, es mi código para comportarme en la vida.
en lo público y en lo privado. Ya. Ok. Bueno, pues mira, pues te doy las gracias hasta ahorita porque nos veremos en alguna entrevista más y pues no me queda más que agradecerte, abrirte No, así con gracias. nosotros porque pues realmente nos permites conocer un Luis, pues más Luis, un Luis más, pues más humano, ¿no? El activista sexólogo, ¿no? El Como que tiene que mantener la seriedad y la... exactamente, porque no, ¿eh? Yo tengo el privilegio de conocer a Luis Perelman y no es tan seriosito como parece. No, pero pues Entonces, sí, yo sí soy, como yo no tengo que, yo no soy psicólogo médico, no tengo esa carga adicional. Como educador, tengo esa facilidad, esa suerte también de que tengo esta movilidad y puedo ser más lúdico y sí, sí, que eso también es un valor agregado muy padre. Este, bueno, Luis, muchísimas gracias. Yo espero a ustedes, miembros de la FEMES, que les haya gustado esta entrevista que nos hizo el favor de regalarnos Luis Perelman. Y pues bueno, espero que les haya gustado la entrevista. Yo soy el doctor Juan Antonio Rodríguez Higueras, yo soy gracias. médico, terapeuta sexual y educador sexual. Y bueno, nos veremos en una próxima entrevista. Luis, te mando todos los abrazos, todos los besos. Muchas gracias por Igualmente. apoyarnos en esto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, felicidades. Hasta luego.